Hoy vamos a hablar de la alianza. En primer lugar, trataremos el tema de Moisés como niño adoptado. Bien, ¿por qué un hebreo como Moisés fue criado en la corte del faraón? ¿Qué provocó que Moisés cambiara una cómoda vida por otra llena de inquietudes? En primer lugar, trataremos la etimología del mismo nombre Moisés, que significa salvado de las aguas. Bien, en primer lugar, el faraón decide matar a los niños de Israel, ya que veía que su número crecía peligrosamente. Moisés fue salvado y adoptado por la hija del faraón. Esto justamente lo veremos en la lectura del texto que vamos a hacer a continuación. Bien. Surgió en Egipto un faraón nuevo que no había conocido a José y dijo a su pueblo: Mirad, el pueblo de los hijos de Israel es más numeroso y fuerte que nosotros. Así pues, nombraron capataces que los oprimieran con cargas en la construcción de las ciudades Granero, Pitón y Ramsés. Entonces el faraón ordenó a todo su pueblo: Cuando nazca un niño, echadlo al Nilo, si es niña, dejadla con vida. Un hombre de la tribu de Leví se casó con una mujer de la misma tribu. Ella concibió y dio a luz a un niño. Viendo que era hermoso, lo tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo tenerlo escondido por más tiempo, tomó una cesta de mimbre, la embadurnó de parro y pez, colocó en ella a la criatura y la depositó entre los juncos, junto a la orilla del Nilo. Una hermana del niño observaba a distancia para ver en qué paraba todo aquello. La hija del faraón bajó a bañarse en el Nilo, mientras sus criadas la seguían por la orilla del río. Al descubrir ella la cesta entre los juncos, mandó una criada a recogerla. La abrió, miró dentro y encontró un niño llorando. La hija del faraón le dijo: Llévate al niño y críamelo y yo te pagaré. La mujer tomó al niño y lo crió. Cuando creció el muchacho, se lo llevó a la hija del faraón, que lo adoptó como hijo y lo llamó Moisés, diciendo: Lo he sacado del agua. Bien, después de esta lectura, que relata justamente lo que acabamos de explicar, vamos a entrar en la juventud del propio Moisés. Bien, durante la misma, Moisés descubrió sus orígenes y tomó conciencia del padecimiento de su pueblo. Esto podemos situarlo en torno al año 1300 a.C. En un primer momento, intentó liderar la lucha él solo, pero los demás israelitas no lo entendieron, a la vez que temía la ira del faraón. Se refugió en Madián, donde formó una familia y vivía en paz, mientras los israelitas seguían clamando a Dios su liberación. Vale, ahora vamos a hacer la lectura correspondiente a este fragmento explicado de la vida de Moisés. Bien, pasaron los años. Un día, cuando Moisés ya era mayor, fue a donde estaban sus hermanos y los encontró transportando cargas. Y vio como un egipcio mataba a un hebreo, uno de sus hermanos. Miró a un lado y a otro, y viendo que no había nadie, mató al egipcio y lo enterró en la arena. Al día siguiente salió y encontró a 2 hebreos riñendo y dijo al culpable: ¿Por qué golpeas a tu compañero? Él le contestó: ¿Quién te ha nombrado jefe y juez nuestro? ¿Es que pretendes matarme como mataste al egipcio? Moisés se asustó y pensó: seguro que saben lo ocurrido. Cuando el faraón se enteró del hecho, buscó a Moisés para matarlo. Pero Moisés huyó del faraón y se refugió en la tierra de Madián. Allí se sentó junto a un pozo. El sacerdote de Madián tenía 7 hijas que salían a sacar agua y a llenar los abrevaderos para abrevar el rebaño de su padre. Llegaron unos pastores e intentaron echarlas. Entonces Moisés se levantó, defendió a las muchachas y abrevó su rebaño. Ellas volvieron a casa de su padre Jetro, que les preguntó: ¿Cómo habéis vuelto hoy tan pronto? Contestaron: un egipcio nos ha librado de los pastores, nos ha sacado agua y ha abrevado el rebaño. Bien. Una vez situado esta explicación en contexto de la lectura bíblica, vamos a seguir hablando de lo que le sucedió a Moisés justo después de todo esto, que fue un momento cumbre en su vida, fue la llamada de Dios. Bien, Dios recordó la promesa que le hizo a Abraham, Isaac y Jacob, y al ser siempre fiel y ver la opresión de su pueblo, la cumplió liberándolo.
Dios le pidió a Moisés, al igual que hizo con Abraham, que saliera de su tierra y confiara en la ayuda que le iba a dar. Vamos a ver esta lectura tan preciosa acerca de la vocación de Moisés y de la llamada de Dios a Moisés, la cual es un acontecimiento cumbre en la historia de Israel. Bien. Moisés pastoreaba el rebaño de su suegro. El ángel del Señor se le apareció en una llamarada entre las zarzas. Moisés se fijó. La zarza ardía sin consumirse. El Señor lo llamó. Moisés, Moisés, he visto la opresión de mi pueblo en Egipto y he oído sus quejas contra los opresores. Conozco sus sufrimientos. He bajado a librarlo de los egipcios, a sacarlo de esta tierra, para llevarlo a una tierra fértil y espaciosa, tierra que emana leche y miel. Moisés replicó a Dios: ¿Quién soy yo para acudir al faraón o para sacar a los hijos de Israel de Egipto? Respondió Dios: Yo estoy contigo. En fin, el sí de Moisés le llevó a ser el libertador de su pueblo. El sí que respondió a esa llamada de Dios. Vale, a continuación trataremos justamente lo que ocurrió después de el sí de Moisés a Dios, que es la misión de liberar al pueblo. En esto nos podríamos hacer varias preguntas. ¿Es fácil emprender un proceso de liberación? ¿Con qué fuerzas se necesita contar? Bien, en primer lugar vamos a tratar sobre la salida de Egipto y el desierto. Sin armas y sin ejércitos, Moisés pidió al faraón que dejara marchar a los hebreos. Sin embargo, el faraón los sometió a trabajos más duros. La fuerza de Dios se manifestó en los signos y prodigios de las 10 plagas. Muy bien, ahora vamos a ver cómo se manifestó esa fuerza de Dios en esas 10 plagas que mandó a Egipto para que finalmente el faraón liberara a su pueblo. En ellas Dios mostrará su gran poder y hará ver al faraón que no podía tener más en esclavitud a su pueblo. Bien. Moisés y Aarón se presentaron al faraón y le dijeron: Así dice el Señor, el Dios de Israel: Deja salir a mi pueblo, para que celebre una fiesta en mi honor en el desierto. Respondió el faraón: ¿Quién es el Señor para que tenga que obedecerle dejando marchar a Israel? No conozco al Señor ni dejaré marchar a Israel. El Señor dijo a Moisés: Ahora verás lo que voy a hacer al faraón, pues en virtud de una mano fuerte los dejará marchar. Más aún, debido a una mano fuerte los expulsará de su tierra. A medianoche el Señor hirió de muerte a todos los primogénitos de la tierra de Egipto, desde el primogénito del faraón, que se sienta en el trono, hasta el primogénito del preso encerrado en el calabozo, y todos los primogénitos de los animales. El faraón llamó a Moisés y a Aarón de noche y les dijo: Levantaos, salid de en medio de mi pueblo, vosotros con todos los hijos de Israel, id a ofrecer culto al Señor como lo habéis pedido. Finalmente el faraón dejó marchar a los israelitas. Esa misma noche iniciaron el rito de la Pascua, que significa justamente paso, el paso de la esclavitud a la libertad. Para celebrarlo comieron de pie pan sin levadura y un cordero, y así iniciar el camino cuanto antes. La sangre de los corderos sobre las puertas era la señal para que sus primogénitos no murieran en la última plaga. Desde entonces la Pascua es la fiesta más importante del pueblo de Israel. Dijo el Señor a Moisés y a Aarón en tierra de Egipto: Este mes será para vosotros el principal de los meses, será para vosotros el primer mes del año. Decida toda la asamblea de los hijos de Israel: el 10 de este mes
Cada uno procurará un animal para su familia, uno por casa. Durante 7 días comeréis panes ácimos. Escogeos una res por familia e inmolad la Pascua. Si vuestros hijos os preguntan, ¿qué significa este rito para vosotros?, le responderéis, es el sacrificio de la Pascua del Señor, que pasó junto a las casas de los hijos de Israel en Egipto, hiriendo a los egipcios y protegiendo nuestras casas. El pueblo se marchó, pero el faraón se arrepintió y los persiguió, de modo que cuando llegaron al Mar Rojo, las aguas se abrieron para que pudieran seguir su camino. Cuando llegaron al desierto, Dios los acompañaba de día en forma de nube y de noche como columna de fuego. Les dio maná caído del cielo para comer y agua que brotó de la roca que Moisés tocó con su bastón. Por tanto, vemos cómo Dios está acompañando continuamente al pueblo de Israel en su proceso de liberación. Y es por medio de la mediación de Moisés por donde Él da su poder y lo muestra. Entonces es aquí donde vemos la fidelidad de Dios siempre hacia Israel. Sin embargo, más adelante veremos que Israel no siempre es fiel. Bien. Ahora veremos cómo se forja esa alianza entre Dios y el pueblo de Israel, que recordemos que es el tema que estamos tratando hoy. En el monte Sinaí se produjo el encuentro entre Moisés y Dios, donde le dio a conocer su alianza. El pueblo se comprometería a seguir a Dios y éste lo protegería siempre como su pueblo. Dios entrega su ley o decálogo, porque son 10 normas o mandamientos. Los 3 primeros se refieren al amor a Dios y los 7 restantes al amor a los demás. Esos mandamientos grabados en piedra se guardaron en el Arca de la Alianza, que llevó siempre el pueblo como acontecimiento central junto a la Pascua. Vamos a leer este relato tan bonito sobre la constitución del pueblo de Israel y donde se forja esa alianza entre Dios y su pueblo. Pues Dios siempre permanecerá fiel a su alianza. Bien. El Señor caminaba delante de los israelitas, de día en una columna de nubes para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarlos, para que pudieran caminar día y noche. A los 3 meses de salir de la tierra de Egipto, aquel día los hijos de Israel llegaron al desierto del Sinaí. Moisés subió hacia Dios. El Señor lo llamó desde la montaña diciendo: Así dirás a la casa de Jacob, y esto anunciarás a los hijos de Israel. Vosotros habéis visto lo que he hecho con los egipcios, y cómo os he llevado sobre alas de águila y os he traído a mí. Ahora pues, si de veras me obedecéis y guardáis mi alianza, seréis mi propiedad personal entre todos los pueblos. Fue pues Moisés, convocó a los ancianos del pueblo y les expuso todo lo que el Señor le había mandado. Todo el pueblo a una respondió: haremos todo cuanto ha dicho el Señor. Moisés comunicó la respuesta del pueblo al Señor. El Señor pronunció estas palabras: Yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de esclavitud. No tendrás otros dioses frente a mí, no te fabricarás ídolos, ni figura alguna de lo que hay arriba en el cielo, abajo en la tierra o en el agua debajo de la tierra. No te postrarás ante ellos, ni les darás culto, porque yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Pero tengo misericordia por 1000 generaciones de los que me aman y guardan mis preceptos. No pronunciarás el nombre del Señor, tu Dios, en falso, porque no dejará el Señor impune a quien pronuncie su nombre en falso. Recuerda el día del sábado para santificarlo. Durante 6 días trabajarás y harás todas tus tareas, pero el día séptimo es día de descanso, consagrado al Señor tu Dios. No harás trabajo alguno, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tu ganado, ni el inmigrante que reside en tus ciudades. Porque en 6 días hizo el Señor el cielo, la tierra, el mar y lo que hay en ellos, y el séptimo día descansó.
Por eso bendijo el Señor el sábado y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que se prolonguen tus días en la tierra, que el Señor tu Dios te va a dar. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás los bienes de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de tu prójimo. Bien, una vez vista esta lectura tan preciosa donde Dios establece su alianza y le da al pueblo de Israel por medio de Moisés sus preceptos, en ella vemos cómo Dios manifiesta su amor, cómo Dios está pendiente de su pueblo y quiere por medio de sus mandatos que sea libre, que no sea esclavo de ídolos, de dioses falsos, sino que única y exclusivamente sea para ese Dios verdadero, para su Dios verdadero. Bien, es muy bonito enlazar esta lectura con una lectura del Catecismo de la Iglesia Católica en su número 2058. Pues justamente nos lo explica bellamente la Iglesia lo que significa este pasaje para toda la tradición cristiana. Bien, comienza así. Las 10 palabras resumen y proclaman la ley de Dios. Estas palabras dijo el Señor a toda vuestra asamblea, en la montaña de en medio del fuego, la nube y la densa niebla, con voz potente y nada más añadió. Luego las escribió en 2 tablas de piedra y me las entregó a mí. Vale, esto es una lectura entresacada de Deuteronomio 5:22. Y sigue así el catecismo diciendo: por eso estas 2 tablas son llamadas el testimonio. Confróntese Éxodo 25:16. Pues contienen las cláusulas de la alianza establecida entre Dios y su pueblo. Estas tablas del testimonio, así son llamadas en Éxodo 31:18 y siguientes, se debían depositar en el arca, según vemos en Éxodo 25:16, 41-2. Bien. Vale, una vez que esta alianza es establecida entre Dios y su pueblo, lo que vamos a ver a continuación es cómo el pueblo ya no es fiel. O sea, el pueblo admite la alianza de Dios, el pueblo es fiel a su palabra en un primer momento y le dice un sí a Dios, pero luego se aleja de Dios. El pueblo en muchas ocasiones no fue fiel. E incluso construyeron ídolos, como el becerro de oro, para adorarlos. Muy bien, vamos a hacer la lectura del becerro de oro porque aquí vemos claramente cómo el pueblo de Israel se aleja de Dios y no es capaz de seguirlo ni siquiera en los primeros minutos de haber establecido esa alianza. Bien, viendo el pueblo que Moisés tardaba en bajar de la montaña, se reunió en torno a Aarón y le dijo: anda, haznos un Dios que vaya delante de nosotros, pues a ese Moisés que nos sacó de Egipto no sabemos qué le ha pasado. Aarón les contestó: quitadle los pendientes de oro a vuestras mujeres, hijos e hijas, y traédmelos. Todo el pueblo se quitó los pendientes de oro y se los trajeron a Aarón. Él los recibió, trabajó el oro a cincel y fabricó un becerro de fundición. Entonces ellos exclamaron: este es tu Dios, Israel, el que te sacó de Egipto. Es clara la manifiesta infidelidad del pueblo de Israel, nada más por esperar a Moisés mientras estaba recibiendo las tablas de la alianza, las tablas de los mandamientos de Dios. Bien. A continuación hablaremos de ese Dios que se ha manifestado de forma majestuosa en medio de Israel, desde el minuto 1 que se aparece a Moisés para liberarlo de la esclavitud de Egipto. Bien, ¿cómo es el Dios con el que trata Moisés? ¿Qué tiene de especial?
¿Qué significa para los cristianos la figura de Moisés y la liberación de Israel? Bien, para un poco contextualizar lo que significa ese Dios de Moisés, vamos a leer otro fragmento de una parte del Catecismo de la Iglesia Católica en su número 205. Y así nos dice la Iglesia. Dios llama a Moisés desde una zarza que arde sin consumirse. Dios dice a Moisés: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Así lo dice en Éxodo 3:6. Dios es el Dios de los padres, el que había llamado y guiado a los patriarcas en sus peregrinaciones. Es el Dios fiel y compasivo que se acuerda de ellos y de sus promesas. Viene para librar a sus descendientes de la esclavitud. Es el Dios que más allá del espacio y del tiempo lo puede y lo quiere, y que pondrá en obra toda su omnipotencia para este designio. Moisés dijo a Dios: si voy a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros, cuando me pregunten, ¿cuál es su nombre?, ¿qué le responderé? Dijo Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y añadió: así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, por él será invocado de generación en generación. Éxodo 3, 13 a 15. Esta parte es preciosa, es decir, aquí tenemos la revelación del nombre de Dios, que en griego se denomina el tetragrammaton, que significa las 4 palabras, las 4 letras. ¿Por qué? Porque está compuesto por 4 letras en hebreo. Es decir, aquí, la traducción en castellano, pues nos dice yo soy el que soy, pero en hebreo la traducción, o sea, si transliteramos las palabras al castellano del hebreo, sería Yahvé, que para un judío esa palabra es impronunciable. Es decir, se merece tal reverencia a esa palabra, que esa palabra no se puede pronunciar, porque sería una blasfemia. Entonces, en todo texto sagrado, todo judío que viera el tetragrammaton escrito en el texto, debía pronunciar, en vez de Yahvé, debía pronunciar Adonai, que significa Señor. Muy bien. Entonces, como vemos, con estas características que hemos ido relatando, vemos que el Dios de Moisés no es una energía universal, impersonal, ni un Dios lejano, sino alguien que salva y libera. Y así lo vemos en el cántico que se hace en el Salmo 136, que vamos a leer a continuación. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Él hirió a Egipto en sus primogénitos, porque es eterna su misericordia. Y sacó a Israel de aquel país, porque es eterna su misericordia. Él dividió en 2 partes el mar rojo, porque es eterna su misericordia. Guió por el desierto a su pueblo, porque es eterna su misericordia. Les dio su tierra en heredad. En fin, Dios es quien llama y sale al encuentro, siempre, siempre, siempre. Dios no es alguien que se queda esperando, es alguien que está continuamente saliendo al encuentro del hombre y no violenta la libertad del hombre, no la violenta, es decir, Él ofrece el don y tú, si quieres, lo recibes y si no, no. Es decir, igual que Él se salió al encuentro de Moisés y le dijo, tú serás el que liberes a mi pueblo de la esclavitud de Egipto. Si Moisés no hubiera dicho que sí, pues ahí hubiera quedado la cosa. Sin embargo, Moisés dijo sí, dijo, confío en ti, Señor, soy el siervo del Señor y confío en tu palabra. Bien. Aparte de todo esto, Dios es sensible al sufrimiento. No es ajeno al sufrimiento humano, no es ajeno al sufrimiento de su pueblo Israel, que está en la esclavitud de Egipto.
actúa en la historia por medio de personas que aceptan su llamada. Esto ya lo acabo de decir. Es decir, Dios siempre utiliza mediaciones. Dios siempre se hace pequeño para que por medio de esa pequeñez el hombre pueda dialogar con Él. Establece un diálogo, una relación de alianza. Acompaña siempre y cumple su promesa de salvación. Lo hemos visto en todas las lecturas que hemos hecho. Dios nunca, nunca, nunca es infiel a la alianza. Es justamente el pueblo de Israel el que comete la infidelidad contra Dios y se rebela contra Él. Bien, vamos a hacer esta lectura que es muy bonita sobre la muerte de Moisés. Moisés se dirigió a todo Israel y pronunció estas palabras. Les dijo: tengo ya 120 años y ya no puedo salir ni entrar. Además, el Señor me ha dicho: no pasarás ese Jordán. El Señor tu Dios pasará delante de ti. Él destruirá delante de ti esas naciones y tú las tomarás en posesión. Josué pasará delante de ti, como ha dicho el Señor. Después Moisés llamó a Josué y le dijo en presencia de todo Israel: sé fuerte y valiente, porque tú has de introducir a este pueblo en la tierra que el Señor tu Dios juró dar a tus padres. Y allí murió Moisés, siervo del Señor, en el territorio de Moab, como había dispuesto el Señor. No surgió en Israel otro profeta como Moisés, con quien el Señor trataba cara a cara, ni en la mano poderosa en los terribles portentos que obró Moisés en presencia de todo Israel. Bien, a continuación hablaremos de Moisés y la historia de la salvación que Dios propone. Es decir, Moisés no es una figura antigua del Antiguo Testamento que no se entiende, bueno, menudo rollo macabeo que me están metiendo aquí, que si primero el pueblo estaba esclavo en Egipto, luego que no sé qué pasó, que parece que es una zarza ardiendo que no se consumía. Es decir, nunca caigamos en la tentación de ver el Antiguo Testamento como algo lejano a nosotros, porque es una historia de salvación que Dios va forjando desde Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, ¿vale? Es decir, no podemos ver una discordancia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Porque, es decir, eso es una herejía, hablar que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios guerrero, un Dios violento, un Dios agresivo, un Dios que manda plagas, un Dios que... Y sin embargo, el Dios del Nuevo Testamento, ese es el Dios amor. No, es el mismo Dios. Sin embargo, es una historia de salvación que se va forjando desde Abraham, cuando lo llama a salir de Ur de los Caldeos, hasta llegar a la plenitud de los tiempos con Jesucristo, y que luego muere en la cruz y resucita por todos nosotros y funda la alianza nueva y eterna. Pero no hay contradicción, no hay una dificultad de comprensión entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Es decir, los dos están extremadamente unidos y uno anuncia al otro y el otro da cumplimiento al primero, ¿vale? Por tanto, lo que vemos, la diferencia de comportamiento de Dios a lo largo de toda la historia de salvación, no es para nada distintos dioses. No son para nada distintos dioses. Lo que vemos es que Dios actúa con pedagogía. Es decir, Dios no puede llegar y violentar al hombre de tal manera que diga: este es mi hijo, va a morir por vosotros. No. Es decir, primero tengo que forjar una alianza, una primera alianza, luego otra segunda alianza y así continuamente. ¿Por qué? Porque Dios tiene que ir enseñando a ese pueblo en la fidelidad hacia Él. Dios tiene que ir enseñando qué tiene que cumplir ese pueblo. Dios tiene que ir enseñando qué culto tiene que dar ese pueblo. Y poco a poco irá anunciando la llegada del Mesías. Y el pueblo se irá preparando para la llegada del Mesías en la plenitud de los tiempos, que luego nacerá de la Virgen María. Entonces,
no veamos una discordancia, no veamos una contradicción entre los dos testamentos, porque para nada es así. Es decir, los dos testamentos se complementan mutuamente y el Nuevo Testamento da cumplimiento y plenitud al Antiguo Testamento. Bien, vale, ¿por qué digo todo esto? Porque los santos padres de la Iglesia siempre han visto a Moisés como la figura de Cristo. Y ahora voy a hacer el paralelismo entre Moisés y Cristo. Porque es Moisés con todas las acciones que hemos estado narrando con los textos bíblicos, las explicaciones que hemos dado, la lectura de los textos del Catecismo de la Iglesia Católica. Es decir, todo esto es imagen de Jesucristo. Moisés es imagen de Jesucristo. Muy bien. En primer lugar, Moisés proclamó la ley de Dios en el Sinaí, a la vez que Cristo proclamó la ley del amor. Moisés llevó al pueblo a la libertad, la Pascua. Cristo, con su muerte y resurrección, estableció una Pascua nueva y eterna. Ya no es la sangre de un cordero la que libera de la muerte a los israelitas. Acordémonos que los israelitas tenían como sacrificio matar a un cordero y con eso, con la sangre del cordero derramado, se perdonaban sus pecados, pero ya no es necesario matar un cordero expiatorio, ¿no? Es lo que normalmente la expresión chivo expiatorio significa eso, que hoy en día todavía en ciertos lugares se usa. Me vas a usar como chivo expiatorio. Pues justamente esa expresión chivo expiatorio viene de la tradición judaica, es decir, es ese cabrito, ese cordero que se presentaba en el altar para expiar los pecados del pueblo. Bien, pero ya no es necesario ese cordero, es decir, no es necesario estar matando continuamente un cordero, otro cordero, como hemos visto a lo largo del Antiguo Testamento, ya no, porque ha venido Jesucristo, y Jesucristo ha establecido la Pascua nueva y eterna. Es decir, la antigua Pascua quedó con Moisés y los profetas. Ahora tenemos la Pascua nueva y eterna. Ya no es la sangre de ese cordero, como decía, sino la muerte en la cruz de Jesús que se entrega por muchos. Muy bien, Moisés se apareció junto a Jesús en su transfiguración. Es decir, acordémonos de ese episodio en la Sagrada Escritura, donde Jesucristo en el Monte Tabor se transfigura, o sea, se llena de luz y de plenitud y grandeza, y vemos a Jesucristo al lado de Moisés, y en el otro extremo está el profeta Elías. Por tanto, aquí vemos otra prueba de que el Nuevo Testamento no contradice al Antiguo Testamento. Es decir, Jesucristo se transfigura en el Monte Tabor, y al transfigurarse en el Monte Tabor, tiene a un lado a Moisés y al otro lado al profeta Elías, a los dos grandes de la religión judía. Muy bien. Es decir, este episodio fue justamente para recordar que su vida y sus acciones son esenciales en la relación de Dios con la humanidad. Es decir, para recordar que toda esa historia de salvación llega a plenitud con Él, justamente, y lo que va a ser Él es esencial en la historia de la salvación. Es decir, va a dar cumplimiento y plenitud a todo lo que se venía preparando con el Antiguo Testamento, desde Abraham, Isaac, Jacob, Moisés y luego las 12 tribus de Israel. Muy bien. Ahora vamos a hacer la lectura de la Transfiguración, que también es preciosísima, es una lectura muy bonita, donde Jesucristo está con los 3 apóstoles que siempre le acompañaban, que eran Pedro, Santiago y Juan, y justamente Jesucristo se transfigura ante ellos 3. Muy bien. 6 días más tarde, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan, y subió con ellos aparte a un monte alto. Se transfiguró delante de ellos, y su rostro resplandecía como el sol, y sus vestidos se volvieron blancos como la luz.
De repente se les aparecieron Moisés y Elías conversando con él. Pedro entonces tomó la palabra y dijo a Jesús: Señor, qué bueno es que estemos aquí. Si quieres, haré 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Todavía estaba hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra y una voz desde la nube decía: Este es mi Hijo, el amado, en quien me complazco, escuchadlo. Al oírlo, los discípulos cayeron de bruces, llenos de espanto. Jesús se acercó y tocándoles les dijo: Levantaos, no temáis. Otro paralelismo es que Jesús no rechazaba la ley de Moisés, sino que la superó, pues lo que propuso es un cambio interior del corazón, una conversión. Acordémonos que la ley de Moisés era palabra escrita, es decir, era un cumplimiento, ¿no? Es decir, yo tengo que cumplir esto, tengo que hacer esto, pero como el castellano muchas veces parece que nos orienta en sus términos y en sus etimologías. Es muy bueno recordar que la palabra cumplimiento muchas veces es un poco fea, ¿no? Es decir, es una palabra compuesta por la palabra cumplo y miento. Entonces, cumplo y miento, cumplo pero a la vez lo estoy haciendo por hacer, ¿no? Entonces, acordémonos que cuando Jesucristo nos trae la ley del amor, ya no es esa ley escrita que yo cumplo porque sí, no, es la conversión del corazón. Lo que pide Jesucristo es la conversión del corazón. No pide que tú cumplas una palabra escrita, sino que te conviertas desde lo más hondo de tu corazón, que seas capaz de reorientar toda tu vida y luego lo demás se te dará por añadidura. Es decir, si tu corazón se convierte, ya luego ya no vas a poder hacer otra cosa que amar a Dios. Y si amas a Dios, ya no puedes, pues, ni tomar el nombre de Dios en vano. Si amas a Dios, ya no puedes ni codiciar los bienes ajenos. Si amas a Dios, ya no puedes ni robar. Es decir, porque es todo totalmente contradictorio con amar a Dios. Entonces, lo que propone Jesucristo es una conversión del corazón, pero no se opone a la ley de Moisés, sino que la supera. Esto es muy importante, es decir, Jesucristo en ningún momento dice que la ley de Moisés es algo contradictorio a lo que él está predicando. Jesucristo lo que dice es que su palabra supera a Moisés, es decir, supera la ley de Moisés, porque es la ley del amor. Es decir, hay unas palabras muy bonitas de San Pablo que nos dicen que justamente por la ley vino el pecado, es decir, justamente con la ley está el pecado, porque con la ley, si yo estoy cumpliendo en todo momento la ley, está ahí ese cumplimiento que yo no soy capaz de realizar, sino simplemente de una manera, pues, sin comprometerme con ello, como veíamos con los fariseos, como veíamos con los publicanos, es decir, que se daban golpes de pecho, pero eran hipócritas. ¿Cuántas veces Jesucristo los llamó hipócritas? Que arrastráis al pueblo a la perdición. Es decir, esas palabras son claras en el Evangelio. Es decir, Jesucristo para nada, olvidémonos de esas imágenes, pues de Jesucristo súper buenista, porque hay muchas imágenes así en toda la iconografía a lo largo de la historia. Pero no es así, es decir, Jesucristo, cuando tenía que proclamar la palabra de Dios, era totalmente tajante. Jesucristo, cuando tenía que decir y denunciar, no solo decir, sino también denunciar un atropello, lo denunciaba. Jesucristo no se andaba con chiquitas, si lo queremos decir de manera coloquial. Es decir, Jesucristo, pues si tenía que llamar a todos los fariseos, a los publicanos, hipócritas, porque lo que hacéis es un simple cumplimiento que no lo manifestáis con vuestra vida, pues lo decía claramente. Justamente por esto, si Jesucristo hubiera sido un buenista, si Jesucristo hubiera sido
una persona de lo políticamente correcto, nunca hubiera muerto en la cruz. Es decir, justamente esa denuncia radical hacia lo que estaba pasando, hacia todo lo que los judíos habían interpretado mal y toda la infidelidad a Dios, eso justamente era denunciado por él. Bien, una vez sigo recomendando esas palabras de San Pablo, que por la ley vino el pecado. Es muy interesante eso, ¿eh? Es decir, porque ya, vuelvo a repetir, porque normalmente los cristianos tenemos una concepción de que el cristianismo es seguir unas leyes, y no seguir unas leyes. Es una religión del amor, es la ley del amor. Y cuando el amor entra, ya no hay leyes. Es decir, cuando el amor está, no hay leyes. Si lo vemos, es decir, lo vemos cuando realizamos algo con amor. Es decir, si vemos a una madre con su hijo, lo realiza por amor. Tú le puedes preguntar a la madre, ¿pero por qué haces esto? ¿Tienes una ley escrita? ¿Tienes unas normas que tienes que seguir? Ella te va a responder, no. ¿Pero alguien te ha escrito algo? ¿Hay un derecho penal? No, yo no. Pero ¿y por qué te entregas por tu hijo hasta el final? ¿Porque eres capaz de dar tu comida y no comer tú y dársela a tu hijo? Esa madre, con la única palabra con la que va a poder explicar todas esas acciones, hay una palabra que es amor. Es decir, el amor lo eleva todo. El amor va por encima de todo, de la ley y de cualquier palabra escrita. Por tanto, Jesucristo no quiere que tú cumplas una ley. Es decir, Jesucristo quiere que te conviertas de corazón. Y una vez que tu corazón se convierte a Dios, ya ese amor a Dios no te va a permitir ser infiel. Ese amor a Dios te va a permitir ser justamente ese siervo fiel que cumple la palabra de Dios y la proclama. Bien, acabando justamente esta lección, nos quedamos aquí, en esta plenitud que trae Jesucristo, y que Jesucristo con su muerte y resurrección da la Pascua nueva y eterna. Y esa Pascua nueva y eterna será la que manifieste la plenitud de los tiempos. Bien, hasta aquí este tema de hoy, y espero que les haya gustado. Un saludo.